Muchas gracias, presidente. Dictamen formulado a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México en materia de protección de recursos forestales, presentada por la titular del Ejecutivo Estatal, y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9, así como los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 229 del Código Penal del Estado de México, presentada por Gloria Vanessa Linares Cetina, José Alberto Cuauhtémoc Buentello, Héctor Raúl García González, Honoria Arellano Ocampo, Alejandra Figueroa Adame, Gloria Vanessa Linares, yo, la de la voz, Carlos Alberto López Sim, Isaías Peláez Soria, Itzel Guadalupe Pérez y Miriam Silva Mata, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Honorable Asamblea, la presidencia de la 62ª legislatura encomendó a las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia y Desarrollo Agropecuario y Forestal el estudio y dictamen de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México en materia de protección de los recursos forestales, presentada por la titular del Ejecutivo Estatal, y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, así como los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 229 del Código Penal del Estado de México, presentada por Gloria Vanessa Linares Cetina y el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Quienes integran las comisiones legislativas de conformidad con la técnica legislativa y el principio de economía procesal, advirtiendo que se da identidad de materia, acordando desarrollar el estudio conjunto de las iniciativas y elaborar un dictamen y un proyecto de decreto que contiene tanto los antecedentes como la propuesta jurídicas coincidentes. Sustanciando el estudio de las iniciativas y suficientemente discutido en las comisiones legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo señalado de los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo, emitir lo siguiente. Dictamen. Antecedentes. En sesión de la 62ª legislatura realizada el día 5 de marzo de 2025, el Poder Ejecutivo Estatal, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 51, fracción 1 y 77, fracción 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, presentó la soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México. La iniciativa tiene por objeto incrementar las sanciones aplicables a los delitos relacionados con la explotación y degradación de los recursos forestales. 2. En sesión de la 62ª legislatura de fecha 12 de marzo de 2025, Gloria Vanessa Linares Cetina, José Alberto Cuauhtémoc Buentello y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en uso del derecho de la iniciativa legislativa señalado de los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometieron a consideración de la soberanía popular la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman el artículo número 9, así como los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 229 del Código Penal del Estado de México. La iniciativa tiene como objeto aumentar la pena a quienes cometan delitos en contra de los montes o de los bosques. En las mencionadas sesiones, como lo dispone el proceso legislativo ordinario, fueron remitidas las iniciativas con proyecto de decreto a las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de Desarrollo Agropecuario y Forestal para su estudio y dictamen.
Los días 5 y 12 de marzo de 2025, mediante oficio, las secretarías de la directiva de la 62ª legislatura hicieron llegar la iniciativa con proyecto de decreto a las presidencias de las comisiones legislativas de la Procuración y Administración de Justicia y de Desarrollo Agropecuario y Forestal. 4. En reunión de trabajo de las comisiones legislativas celebradas el día 18 de marzo de 2025 y con respecto al principio de la división de poderes y para fortalecer los trabajos de análisis de las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo Estatal con un marco de colaboración institucional, participaron representantes del jurídico de la Secretaría del Campo y de la Secretaría del Medio Ambiente y el encargado de despacho de la Dirección General de la Legislación y del periódico oficial Gaceta de Gobierno. 5. Por otra parte, en reunión del día 25 de marzo del año 2025, fueron dictaminadas conjuntamente las iniciativas, habiendo sido conformado un proyecto de decreto que contiene la decisión de las comisiones legislativas, precisando que en términos del estudio realizado se determinó educar al Código Penal del Estado de México para reformar los párrafos primero, tercero, cuarto y quinto del artículo 229 y al artículo 230 y adicionar la fracción 4 del artículo 229, incrementando penalidades en relación con delitos contra el medio ambiente, particularmente sobreexplotación y degradación de los recursos forestales. Asimismo, el párrafo quinto señala que se impondrán de 15 a 25 años de prisión y de 2,000 a 3,500 días de multa, y se adiciona la fracción 4 para agregar el supuesto de que cuando los delitos contemplados en el presente artículo sean cometidos en áreas naturales protegidas con violencia o mediante el uso de armas prohibidas. Por otra parte, la reforma del artículo 230 refiere a que dolosamente deteriore por el uso, la ocupación o el aprovechamiento un inmueble que por decreto del Ejecutivo del Estado haya sido declarado área natural protegida en sus diferentes modalidades de reservas estatales, para parques estatales, parques municipales, reservas naturales privadas o comunitarias, parajes protegidos, zona de preservación ecológica de los centros de población y las demás que dictaminen las leyes y reglamentos de la materia. Se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Por lo expuesto, respaldando los argumentos de las iniciativas, acreditando el beneficio social de las mismas, concluido el estudio y satisfechos los requisitos de fondo y forma, nos permitimos, señor presidente, durante la presentación de la iniciativa en que esta sesión se pretende aprobar, hice referencia de manera personal a la influencia que mi padre tuvo para ya continuar su lucha por la protección de los bosques del Estado de México, por lo que en este momento solicito de manera respetuosa incluir la parte de antecedentes del dictamen, el siguiente párrafo. Los esfuerzos para proteger los bosques ya no son solo esfuerzos aislados, ahora comienzan a tener ruta y generar condiciones reales de combate contra la tala ilegal. La defensa de los árboles es el camino correcto, por lo que es justo reconocimiento a todos quienes hicieron de esto su motivo de vida. La ley FALG es una realidad y ya da sus primeros resultados con penas más severas para después, segura estoy, generar la unión de esfuerzos de las diputadas y los diputados, la coordinación de autoridades de todos los niveles de gobierno y el involucramiento de cada vez más ciudadanos y organizaciones. Resolutivos. Primero, son de aprobarse en lo conducente conforme al proyecto de decreto que ha sido integrado la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México en materia de protección de recursos forestales presentada por la titular del Ejecutivo Estatal.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9, así como los párrafos cuarto y quinto del artículo 229 del Código Penal del Estado de México, presentada por Gloria Vanessa Linares Cetina, José Alberto Cuauhtémoc Buentello, Héctor Raúl García González, Honoria Arellano Ocampo, Alejandra Figueroa Adame, Miriam Silva, Isaías Pérez Soria, diputadas y diputados integrantes del Congreso Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto correspondiente. Tercero, previa discusión y aprobación de la legislatura, hágase llegar a la persona titular del Ejecutivo Estatal para los efectos procedentes. Dado el Palacio del Poder Legislativo en la ciudadanía de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 25 días del mes de marzo del 2025. Es cuanto, presidente, y me permito solicitar el uso de la voz. Si me permite, diputada, ¿procedemos al desahogo del trámite o es para complementar su exposición como presidenta de la comisión? Sí, es para complementar, presidente. Bueno, entonces, adelante, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Con la venia, presidente e integrantes de la mesa directiva, diputados, diputados y diputade, saludo a los compañeros y a los medios de comunicación que nos acompañan en este recinto legislativo y agradezco el acompañamiento permanente a la ciudadanía y colectivos ambientalistas y a mi coordinador, José Alberto Cuauhtémoc Buentello. Hablar de la explotación forestal es hablar de una actividad que consiste en aprovechar los recursos naturales maderables de la superficie forestal del país, pero de una manera controlada y responsable que permita la reforestación y el rescate. Se estima que el territorio boscoso de México corresponde al 47.7% de su territorio total, lo que implica el 65.7 millones de hectáreas. La explotación forestal realizada de manera legal y sostenible es una actividad que contribuye al fortalecimiento de la economía, al tiempo que garantiza la conservación de los bosques y ecosistemas forestales. El mercado nacional de producción legal de madera estimado en 8.3 millones de metros cúbicos y un valor de 10,000 millones de pesos. El valor de este mercado y la gran demanda de los productos forestales hacen mucho más atractiva la tala ilegal de los bosques. Nuestro gran problema, diputadas y diputados, es que la explotación forestal ilegal trajo como consecuencia que se perdieran en tan solo el último año un total de 127,770 hectáreas de bosque, lo que únicamente benefició a los empresarios madereros y desde luego a quienes realizan este tipo de ilícito. Porque quienes viven en la orilla y periferia de los bosques son utilizados por la delincuencia ambiental organizada para talar y también son aquellos los que siguen viviendo en pobreza extrema. En este delito, diputadas y diputados y diputade, influyen diversos factores, desde la conclusión de servidores públicos de todos los niveles con la delincuencia ambiental organizada, pasando por la gran demanda de árboles y hasta factores económicos, políticos, sociales y desde luego medioambientales. De aquí la complejidad de atender este problema de raíz. Es por ello que no debemos y no podemos dejar de hablar que en el Estado de México la incidencia delictiva ambiental tuvo un crecimiento considerable del 2020 al año 2023, periodo que incluso nos ubicamos como una de las 5 entidades con el mayor número de delitos ambientales en el país. Es por eso que debemos de hacer un llamado a la suma de voluntades y esfuerzo a las autoridades federales, estatales y municipales, porque solo unidos podremos garantizar la protección de los bosques y revertir las grandes consecuencias que ocasiona este acto ilegal.
La iniciativa de reforma al Código Penal de nuestra entidad que serán aprobadas tuvieron su origen en las cifras tan alarmantes de la pérdida de bosques, sus especies y la producción de concentración de agua, lo que en conjunto ocasionan fenómenos del cambio climático y calentamiento global como olas de frío y de calor, inundaciones, desbordamientos de ríos, aumento de la temperatura, sequías, entre otras cosas. Esta reforma no solo significa incrementar años de prisión o multas, significa ampliar la protección a los grupos vulnerables, así como zonas y áreas naturales protegidas. ¿Qué significa incrementar supuestos para que con ello los jueces puedan tener más elementos para dictar sentencias condenatorias a quienes talan de manera ilegal los bosques? Las reformas que serán aprobadas implican que quienes cometan el delito de tala ilegal podrán hacerse acreedores de hasta 30 años de prisión, pero no es solo eso. Es en un concurso de delitos como delincuencia organizada, uso de armas exclusivas del ejército, homicidios, entre las demás, podrán recibir sentencias de más de 100 años de prisión. El tema toral es generar el beneficio de la sustentabilidad de los bosques y aprovechamiento forestal, con la búsqueda de mecanismos que contengan, reduzcan y desaparezcan la incidencia delictiva contra el medio ambiente y específicamente el delito de tala ilegal de bosques, porque de continuar con esta tendencia actual se pone en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural de este estado y del país. Se acelera la pérdida de los suelos y nos conducimos a la desertificación y escasez de agua, porque para nadie es un secreto que la tala ilegal ha evolucionado rápidamente de tala hormiga, realizado por pequeños grupos para el autoconsumo, a la tala con la delincuencia ambiental organizada y de aquí a redes de explotación forestal, donde grupos participan en toda la cadena de procesamiento del recurso natural y cuyo objetivo principal es la tala de macizos forestales. En la producción de los bosques, diputadas y diputados, solo había esfuerzos aislados de personas, ambientalistas que incluso han sido asesinados por defender a nuestros bosques. Entendamos que la degradación y la deforestación no solo acaba con los ecosistemas, sino que el daño va mucho más allá al no generarse procesos de depuración del aire que realizan los árboles, ni la acumulación natural de agua que realizan los bosques. Con la aprobación de esta iniciativa, ahora ya seremos más quienes tengamos claro que el combate a la tala ilegal debe ser un combate frontal. Y debe ser así porque yo misma provengo de un padre de vocación ambiental que dedicó gran parte de su vida a generar la protección de los bosques. Pude vivir en carne propia atentados y amenazas de muerte e incluso este mismo recinto legislativo no recibió para darnos su protección y ahora es este mismo recinto quien será testigo fiel que continuamos esta lucha al generar leyes que garanticen la protección de nuestros árboles. La reforma también permitirá proteger a quienes viven en la periferia de los bosques. Y otro aspecto es que generaremos mayor protección a las áreas naturales protegidas y reservas naturales. Estamos conscientes que para generar acciones que realmente combatan el fondo de la tala ilegal, se deben generar sanciones e incrementar las penalidades en contra de quienes lo cometan, pero también se deben diseñar un marco legislativo que cree instituciones fuertes y coordinadas en la protección de nuestros bosques. Es por ello que aplaudimos y agradezco de manera personal que nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, también haya asumido el compromiso de actuar de manera frontal en contra de quienes cometen este delito. Por último, debemos entender que la tala ilegal genera un gran daño a la tierra y que de no detenerse podemos llegar al punto en que aún las reforestaciones puedan ya no permitir la recuperación de nuestros bosques. Les pido, diputadas, diputados, diputade, que se sumen en estos esfuerzos
y que ya no sean solo esfuerzos aislados, que ahora comencemos a tener una ruta y generar condiciones reales de combate a la tala ilegal. La defensa de los árboles es el camino correcto, por lo que justo esta ley FALG, gracias a ustedes, será una realidad una vez votada. Muchas gracias a los grupos parlamentarios que conforman esta legislatura. De verdad les agradezco sus muestras de acompañamiento y apoyo incondicional. Votemos juntos a favor de la conservación de nuestros bosques. Muchas gracias. Es cuanto.